Bienvenidos a un capítulo más de las aventuras de Genius, La Fogata. Moon y Star habían encontrado otro diamante similar a los otros. Todo se va conectando. Veamos qué explicación tienen Moon y Star. ¿Qué dijiste, Moon? ¿Hay otro más? Sí, todo comenzó cuando Moon y yo fuimos a una misión especial en la Estación Espacial Internacional. Nuestra misión era arreglar el error que estaba dando el telescopio de la estación. Moon estaba adentro verificando los monitores y la computadora para ver si era algo interno. Mientras tanto, yo estaba afuera viendo si había algo obstruyendo el telescopio. Entonces, miré el telescopio de frente y me percaté que había una roca justamente al lado del lente. Moon, creo que encontré el problema. ¿Qué está pasando? Hay un objeto al lado del lente. Creo que es una roca. ¡Ay! Toma el spray sellador para que el oxígeno no se escape de la estación. Buena idea. Entonces encontré el spray sellador y viré hacia el telescopio. Al presionarlo, salió algo muy espumoso. Luego, intenté sacar la roca con mucho cuidado, pero no salió en el primer intento. Usé todas mis fuerzas para sacarla. Hasta que al fin salió. Gracias a que primero sellamos, la estación se mantuvo intacta y no hubo ningún peligro. Entonces, entré con la roca a la estación y Moon tenía una información muy importante que darme. Ya el telescopio está funcional. Esa roca estaba interfiriendo con la computadora y monitores del telescopio, pero tenemos que investigarla un poco más. Fuimos al laboratorio para analizar la roca, pero vimos algo muy extraño dentro de ella. Al enfocarnos en el monitor, vimos una forma de diamante e inmediatamente quisimos descubrir más de eso tan curioso que guardaba en su interior. Pensé en la mejor manera de hacerlo. Así que tomé la roca y la tiré contra la pared. ¡No puede ser! ¿Cómo esto llegó aquí? Vamos a llevarnos este diamante hacia el laboratorio en la Tierra. Allá podremos examinarlo con más calma. Perfecto. Cuando llegamos al laboratorio de la Tierra, examinamos la roca, pero todas las pruebas demostraron que era un diamante normal. No sabemos cómo llegó al espacio. Era un gran misterio. Moon, ¿qué tal si me pasas el diamante para poder compararlos a los demás diamantes? Claro, Sabius. ¡Wow! ¡Miren! Los círculos son los diamantes que ya tenemos y la X roja debe ser el diamante que vio Tim. Vayamos por el último diamante. ¿Quién está ahí? ¡Ya tienen todos los diamantes! ¡Wow! Ni yo me esperaba que con los diamantes encontraríamos un mapa del bosque. Pero, ¿quién es esa persona saliendo de los árboles? ¿Llegarán a encontrar el diamante rojo? Entérate
en el último capítulo de las aventuras de Genius, La Fogata.